Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias por vuestra hospitalidad y por permitirnos ingresar en vuestros hogares en nombre de Mariela Molina y quien habla. El conversatorio de hoy va a versar sobre la vida y obra de una gran mujer, Amália Rodrigues de Portugal, de un gran compositor rumano, George Erușcu, y de un compositor húngaro, Béla Bartók. Debemos agradecer ciertos mensajes porque estamos grabando después del conversatorio derivado de los tres alemanes, y debemos agradecer los comentarios de Luis Soto, que de nuevo hace referencia al violín. Luis, usted tiene que estudiar violín. Gracias a Víctor Arajo por ese enorme esfuerzo que hace una vez más, demostrando que lo que quiere lo logra, y pudimos hablar con María Antonia Palacio en ese video que programamos 10 meses con la intención él de hacerlo. En el conversatorio de María Antonia Palacio vale la pena destacar que, de acuerdo con lo conversado con ella, el fin último de toda esa conversación, que no dejo de agradecer a María Antonia por eso, el fin último, creo que entre ella y yo entendimos, es poner un gol, una meta superior a los músicos venezolanos. Hay una anécdota que resume más o menos esto, de una campeona olímpica de oro, que lamentablemente olvidé, que ella decía: no sigan hablando de mí para darle oportunidad a otros. Con esto lo que manifestamos es que cuando oigan esta obra de Alma Llanera, también orquestada, sin demeritar, por favor, no si quiero ser malentendido, demeritar del valor que tiene ella, de Pedro Elías Gutiérrez, de ese hombre de La Guaira, orquestada como están oyendo, eso no obsta que los músicos venezolanos logren hacer tareas, un exhorto pues para que logren hacer tareas para ir más allá, que el Alma Llanera, repito, sin necesidad de renunciar a que sea el segundo himno, ir más allá con nueva instrumentación para que el folclore venezolano logre llegar a las latitudes más altas posibles. Por último, debo mencionar que no dejen de ver, porque siempre Luis Soto y algunos otros me dicen de la importancia de la edición de Mariela, no dejen de ver Mariela en todos los conversatorios, hace un relato que abunda sobre las biografías que trabajamos. Debo agradecer también el envío de un suscriptor, Luis Oscar Albuja, que me manda, son lenguajes en lugar de oral, manda la imagen de un niño de 5 años máximo, catire, con un adulto, genio el tipo, porque el adulto toca una obra y el niño dice, eso es Méndez, toca otra, ese Tchaikovsky, así. Y Marilia Urosa envió un mensaje con una belleza de ideas sobre lo que se pensaba de la música. Voy a leer algunas. Marilia Urosa nos envía estas bellas frases sobre la música. Ella está muy animada con esto, y de paso, Marilia, si oyes esto, envíale a tu esposo José salud. Una es: la música te lleva a ese mundo mágico, es donde eres libre de ser y sentir. Otra dice: la música no la tienes que traducir,
simplemente te afecta y no sabes por qué. Otra dice, la música es la única medicina para el alma. La música es el vino que llena la copa del silencio. Otra dice, después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexplicable es la música. Y así Platón decía, la música da alma al universo, al consuelo, a la tristeza de la vida y la alegría de las cosas. Bueno, y así hay varias. Muchas gracias, María, por esta frase. El conversatorio de hoy queremos dedicarlo, con vuestro permiso, a dos personas. A mi hija Carmen Luisa, porque cumple años mañana. Hija, si oyes esto, dedicado a ti. Y a otra persona, un odontólogo muy prestigioso y que ha jugado el dominó en todas partes, que se llama Radu Davidescu, porque uno de nuestros autores es de Rumanía. Él es rumano. Amalia Rodríguez va a nacer en Lisboa en 1920, bueno, una ciudad próxima a Lisboa. Va a ser una cantante de fado y actriz portuguesa. Va a ser hijo de Albertino y de Lucila de la Piedad de Reborda. Él va a ser una familia pobre. El padre era zapatero. El noble trabajo de zapatos. Yo creo que todos necesitamos zapatos. Pero era pobre y tocaba también corneta. Ella era muy tímida porque tienen que dejarla con los abuelos cuando el padre intenta sin éxito obtener trabajo en la capital, y como tímida le cantaba solo al abuelo y a los vecinos. La abuela era analfabeta y la va a criar de una manera muy estricta, pero luego logra estudiar primaria en un teatro, un colegio, en donde va a cantar por primera vez al público, ¿no? En un acto escolar. Esta mujer, que vamos a conocer su vida más prolíficamente, va a ser la cantante más popular de fado. De hecho, un embajador literal cultural de Portugal, que grabó 170 discos, era de voz meso, y tuvo reconocimiento internacional. Además cantaba, además de portugués, cantaba en español, inglés, francés e italiano. Y debido a unas relaciones que tuvo con el dictador Salazar en Portugal, y también rumores que le pasaba dinero al Partido Comunista, que para la época era clandestino, pues se retira de la escena un tiempo. En Portugal, ese retiro va a coincidir con la caída de la dictadura, con la conocida Revolución de los Claveles de 1974, ¿no? Veamos esta mujer que logró cantar en la Olimpia de París y en el Auditorio de Madrid, hija de una familia de 9 hijos, era la quinta, y tuvo una hermana de nombre Celeste, que va a ser también fodoísta. A los 12 años, Amalia se va a dedicar al bordado. Como no le resulta, va a ir a una fábrica de pasteles y va a tentar por vez primera contra su vida bebiéndose una caja de cerilla. Ella explica esto así: eso era una cosa de niño para castigar a mi abuela, que dijo algo que no me gustó.
y a su vez lo relaciona con la lectura de la Dama de las Camelias, que trató de imitarla. Entonces ella decía, yo me pongo al frente de una ventana para pillar una tuberculosis y morir como ella. En realidad ella no va a estudiar, siente mal con el padre por ahora, y a los 14 años, sin embargo, va a cambiar la vida radicalmente porque va a vivir con ellos en Lisboa. Y ahí va a apoyar a su madre mucho, sobre todo contra un hermano muy autoritario que tuvo. Ella a los 15 va a vender fruta con su hermana Celeste, que va a jugar importancia luego. Y luego se presenta un concurso interesante que ella no quiere asistir, pero conoce por fortuna a José Soriano, que para la época era el hombre fuerte de la Casa de los Fados. Allí tiene una exitosa audición, comienza a generar este género que es el género del fado. Es una música portuguesa muy melancólica, muy nostálgica, que cuenta historias de la vida de los cantantes, ¿no? Ella va a conocer a un guitarrista, Francisco de la Cruz, de 23 años, se enamora de él y amenaza con suicidarse de nuevo por amor. Resulta ser que en 2 años se llegan a casar, pero el matrimonio dura solo 2 años porque el amigo guitarrista de la Cruz quiere el divorcio y ella de nuevo intenta suicidio tomando matarratas por este divorcio. Una de las obras favoritas que ella cantaba era el fado portugués. Nasceu dia, quando o vento mal bolia e o céu mar prolongava, na morada de veleiro, no peito do marinheiro que está cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro, vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro, na boca marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o nada, que beija o ar
que aqui te faço uma jura que eu te levo à sacristia. Ou foi Deus que foi servido dar-me no mar sepultura? Voreis que embora outro dia, quando o vento não embolia e o céu o mar prolongava, a proa do outro veleiro velava outro marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Después ella va a ser acusada de nuevo por colaboradora con el fascismo. Va a aparecer por vez primera ante el público en la UNICEF, después de todo aquello en 1975. Recuerden que UNICEF es aquella dependencia que se dedica a favorecer a los niños de las Naciones Unidas. Ella va a cantar en 1929 por primera vez, y 10 años más tarde va a cantar en la Casa de Fado de Lisboa, en clubes importantes de la capital, y va a tener relaciones con profesionales de la música importantes en ese país. Va a interpretar sus cantos en Madrid. Él se va a casar con un ingeniero brasileño de nombre César Sebra, con quien va a estar 36 años unida, pero no hay hijos en el matrimonio, y va a recibir una serie de condecoraciones como la Orden del Infante Don Enrique, que no es otra cosa que a aquellas personas que han hecho servicios muy importantes a Portugal. También va a ser recibida en el Vaticano nada menos que por el Juan Pablo II. Va a recibir la Orden de Honor de manos del presidente François Mitterrand. En 1999 va a morir del corazón y el presidente del momento va a decretar luto oficial por 3 días. E incluso se supone unas elecciones que estaban en su víspera, ¿no? Va a ser enterrada en el cementerio de los Placeres, fruto del nombre de una quinta. Su casa va a ser, digamos, erigida como un museo donde está todo el legado de esta gran mujer. Y luego de ese cementerio los restos en 2001 van a ser trasladados al Panteón Nacional. Primera mujer que recibe esa honra, ¿no? Le tocan el himno nacional con honores militares y cantan los antiguos orfeonistas de la Universidad de Coimbra, ¿no? Vaya calidad de mujer esta y qué vida tan curiosa, ¿no? Bueno, oigamos este fado maravilloso de una casa portuguesa. Numa casa portuguesa
fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegre, um cacho de uvas doiradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho e a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouquinho para alegrar uma existência singela. Mas só amor, pão e vinho em caldo verde, verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegre, um cacho de uvas doiradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Ahora pasemos, querida audiencia, a oír la vida y obra de un gran músico, George Enescu o Enescu. Disculpen, no sé dónde están los acentos. En 1881, en la aldea Leveni, en la provincia de Botoșani, en Rumanía, ¿no? El padre se llamó Costache y la madre María, que era hija de un sacerdote llamado Cosmiducci. Curiosamente fue el octavo hijo y el único que quedó vivo en la infancia, ¿no? El padre se separa de la madre, va a vivir con María Berdinich, este padre, y va, biografiado va a mostrar sus dotes artísticas muy temprano, a los 4 años. A los 5 ofrece ya un primer concierto, va a estudiar con Eduard Casella, ya estudia 6 años, estamos hablando de 1890 y algo, en el Conservatorio de Viena. Va a estudiar violín, va a interpretar a Brahms, a Sarasate y a Mendelssohn. A los 12 años se gradúa, o 12 años, se gradúa con honores en el conservatorio, y va a ir ahora a estudiar otros 4 o 5 años en el Conservatorio de París, donde va a disfrutar de la educación de nada menos que de Jules Massenet y de Gabriel Fauré, entre otros, ¿no? Va a interpretar a Debussy, y va a escribir los primeros poemas rumanos. Comienza a dirigir en Bucarest orquesta. La reina Elizabeth lo va a admirar y lo convoca a su castillo. Y aparecen tempranamente las muy conocidas rapsodias rumanas.
va a escribir una suite para orquesta, ya una sinfonía de madurez. Va a escribir 7 breves canciones basadas en temas de Clement Morant, y va a celebrar numerosos conciertos en Europa junto con personajes de la talla de Pablo Casal, de Alfredo Casella y de Richard Strauss. Va a montar, eso es importante, la 9ª sinfonía de Beethoven, y escribe su ópera Edipo. Este gran músico va a ofrecer numerosos recitales de violín y va a ir a Francia luego de la guerra, donde va a interpretar muchísimo a Juan Sebastián Bach, y va a ejercer una gran función pedagógica donde hay discípulos muy conocidos. Él va a vivir la vida de dictador del comunista Chaucevisco, que como buen proletario se construyó pues un palacio de 179 habitaciones, ¿no? Y lo bañaban 12 personas y llamó aquello la casa del pueblo. En esa época comunista hay un griego de apellido Dumetrio que va a construir con materiales proletarios, que era el bronce y el yeso, porque los otros eran burgueses, una escultura de Stalin sonriente, ¿no? Fíjate cómo son las cosas. Griego, Dumetrio, luego de pasar por Rumanía, termina en Anzoátegui, está aquí en Venezuela, donde construye un museo que todavía se puede ver, y trabaja junto con Fruto Viva, quien fue beneficiado por la política de pacificación del presidente Caldera, primer gobierno, y tiene un museo ya en Anzoátegui. En aquella época, cuando los turcos toman a Rumanía, apareció el famoso Vlad II, cuyo se llamaba Vlad Drácula. Drácula es dragón, y de ahí sale pues la famosa leyenda del escritor irlandés del Conde Drácula. Hoy en día allá funciona, en esa casa del pueblo, funciona el Congreso de Rumanía, ¿no? Allá también hay un gran ateneo musical y se ofrecen conciertos numerosas veces. Muchos osos están allá en algunas partes en extinción, luego de que aparecieron algunos osos asesinados también, o sea, cazados. Este biografiado va a ser tan importante para Rumania que también lo nombran diputado. En su honor hay un museo nacional de su nombre, con todo lo que es la foto, instrumentos, escultura y todo tipo de cosas de él que se conservan. Y debemos decir que en Rumanía va más allá de la muy virtuosa Nadia Comaneci, que nadie puede quitar la gloria de esa mujer, ni de Johnny Van Muller o de Edward E. Robinson, el actor de Hollywood, sino que hay gente de la talla de Clara Haskell. Recuerden que hablamos de ella, para quien habla toca Mozart como nadie. Dino Lesser, Ralph Lupi. Dino Lupati fue discípulo de Alfred Cortot, si recuerdan, ¿no? Que un concurso, Alfred Cortot se paró y se fue porque Cortot pensaba que Lupati era el ganador. Está Sergio Celibidache, que lo hemos visto una y otra vez
en el conversatorio, por ejemplo, dirigiendo al Bolero de Ravel, un gran director que fue maestro de otro gran maestro, Gonzalo Castellano Yumar, que ya vimos, Elena Mozuele, Dolma Rotaro, Ángela Georgiel, está en el violín, Cristina Macé, Tani, Livia, de manera que hay músicos por todas partes, llámese pianistas, sopranos, violinistas de todo tipo en Rumanía. Bueno, estimada audiencia, espero que disfruten esta obra de este gran compositor y pasemos ahora al tercero de nuestro biografiado. Bien, ahora hablemos de Béla Bartók. Él va a nacer en una región muy cercana a Hungría del Sur, cercana a la antigua Yugoslavia, en 1881. Él va a ser considerado un verdadero revolucionario de la música húngara, ¿no? El padre era un modesto agricultor y la madre maestra y buena pianista. La infancia es pobre y enfermiza. A los 7 años muere el padre, la madre para ganar la vida se hace institutriz y va a dominar todo eso una tristeza que va a construir la forma y la vida psicológica de Béla Bartók. Eso lo va a hacer un hombre retraído, solitario, independiente, a veces agresivo, pero sobre todas las cosas misántropo, ¿no? A pesar de que era reclamado, no quería participar de los acontecimientos musicales de la época. Él estudia piano con su madre y luego pasa a estudiar con maestros más formales y va a estudiar en la Academia Lis, en el Real Conservatorio Musical de Budapest. Budapest, recuerden que se llama así porque Buda es la parte antigua y Pest es la parte moderna, ¿no? En el Danubio pasa por el centro, ese río que mide casi 3.000 kilómetros. Por cierto que Lis, que es considerado un gran húngaro, es interesante porque si recordamos el conversatorio de Lis en realidad fue francés en vida, pues. Recuerden que una vez los magnates húngaros le van a dar una espada con piedras preciosas y él dará las gracias en francés, porque Lis nunca supo hablar húngaro. Sin embargo, es un húngaro que tiene esculturas en Hungría. Es algo parecido a la tenista Muguruza, ¿no? Que como nació en Venezuela, pero representa a España, decimos que es venezolana. Bueno, cosas del estilo, aquello de haber nacido en Venezuela es venezolano, no deja de ser curioso. Es venezolana por haber nacido en Venezuela, pero lo que quiere ser es española o no. Dejémoslo hasta aquí, pero es complicado. Él va a componer a los 9 años una sonata para piano y dos cuartetos para cuerdas. A los 10 años ya se manifiesta como niño prodigio en el auditorio, así habla Zaratustra de Strauss, lo impresiona y lo decide de declararse compositor. Va a regresar a Hungría de Francia y comienza un proceso interesantísimo. Comienza a recopilar los cantos populares de países como el propio, como Checoslovaquia y como Rumanía. Rumanía me hace recordar al pintor Sami Muzner. Cuando nosotros fuimos coleccionistas de arte, compramos los dos mejores Sami Muzner. Sami Muzner fue un rumano que vino a Venezuela y como los pintores venezolanos no podían viajar, le hace por ejemplo Cabré, aunque Cabré nació en España, pero era venezolano, ellos aprendieron a través de Muzner las pinceladas que estaba teniendo el impresionismo, ¿no?
y la sala en Mendoza creo que fue la tercera. Hablando, perdón, en primera persona, estuve a punto con la embajada de Rumanía de hacer una biografía de este hombre, pero bueno, circunstancias aparte lo impiden. Quizás podamos ver algunas imágenes de sus cuadros. Bien, él va a comenzar a estudiar el folclore que se llama Tzigane, Tzigane. Eso va a ser muy importante. Así como Lee hacía sus rapsodias húngaras o Brahms lo suyo con las danzas, la fortaleza de este hombre se va a ir convirtiendo en el estudio de la etnomusicología. Para eso va a viajar por medio mundo, porque va a conocer el folclore europeo, el folclore del Oriente Medio, el folclore del oasis árabe, Argelia y así sucesivamente. Béla Bartók va a ser una obra monumental porque va a recopilar 15.000 melodías húngaras, 3.500 rumanas, 200 árabes. Y va a ver el folclore de una manera que quien habla la comparte plenamente, ¿no? Recuerden que los grandes países de la historia han sabido ser conservadores y adelantados, no reniegan del pasado. Lo que llaman conservadores y de alguna otra forma, cualquiera que sea, liberales o como quieran llamar, pero lo fundamental es conservar el pasado y adelantarse al pasado sin olvidar el pasado, por supuesto. Béla Bartók se va a apoyar en el folclore llamado tiganés. Fíjense cómo pensaba él. Él va a utilizar ese folclore como materia prima, va a elegir los elementos sustanciales para luego hacer grande una obra. Repito, se apoya en el folclore para engrandecer la música. En la invitación que humildemente hacemos, el folclore venezolano, ¿por qué no verlo así? Si lo vio también los rusos, eso lo hicieron Rimsky-Korsakov, Mussorgsky y Borodín, que también hicieron un folclore y música a su imagen de ese folclore. Pero sí, no es que se abandone el folclore, sino que se mejore dejando el folclore intacto. No hay por qué reñir. Lo que se desea es que se mejore. En el caso de este hombre lo está haciendo, ¿no? Oigan cómo suena el folclore taiganés.
cómo suena ya con mayor vigor en su obra de percusión de piano y celesta y orquesta que compone. Bueno, en todo caso, pues llega la guerra, él va a sufrir la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Allá los nazis, como siempre, malucos, solían poner zapatos alrededor del Danubio y tiraban así de fácil a los judíos. Después tiene que sufrir el comunismo. Entonces los turcos dominan a Hungría. Entonces, más problemas. Entonces se crea el imperio austro-húngaro, que no es, crea un castillo que hoy es el Congreso, que tenía un enorme, creo que es el tercer congreso más grande del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Elegían cuál rey iba a quedar, o el austríaco o el húngaro. Uno solo, y ponían del mismo tamaño, ese jueguito de tamaño, como ninguno de los dos quiere ser menos tamaño, entonces el mismo tamaño de la torre de los austríacos era del húngaro, pero solo había uno, un monarca también allá construyen una escultura para Ronald Reagan, porque pensaron que era un hombre grande para la caída del comunismo, y todavía conservan una suerte de obelisco. Fíjense cómo son las contradicciones. Allá el rey Francisco con la esposa Sisi monta un puente. Vienen los rusos que van a subyugar, pero lo llaman el Puente de la Libertad. Vaya contradicciones. Le montan una escultura a Stalin que es demolida en 1956, perdón. Stalin muere en el 53. Bueno, eso, todas estas penalidades lo van a hacer a él más misátropo, más eludiendo las cosas, pero hizo una gran obra, ¿no? Y va a destacarse ya a punto de morir en la obra de el concierto para solista, y sobre todo se considera como muy profundo en los cuartetos. Bueno, querida audiencia, aquí terminamos, no sin antes decir algunas cosas. Hablando con un ingeniero que ya hice alusión a ustedes, que el país le debe mucho, llamado Cosme Torres, él me dijo que Bésame Mucho se oía también en Tokio, ¿no?
Por eso fue que pusimos un pésame mucho, entre otras cosas, pero en Tokio. Y le pregunté si Cielito Lindo se oía en Tokio, me dijo que no. Sin embargo, sí se oyó en Tokio, porque cuando llegaron los mexicanos a las Olimpiadas, en el aeropuerto cantaron Cielito Lindo, ¿no? Cosas. Y por último me despido diciendo algo. Ojalá que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decida, para saber qué posición toma, sobre la locura que están haciendo, por llamarlo de alguna forma, yo no sé qué verbo usar, qué adjetivo, perdón, lo del partido contrario al presidente. Y digo Estados Unidos porque es el que tiene las vacunas a disposición. Otros países tienen por lo menos la excusa de que no tienen vacunas, pero en Estados Unidos se la ponen gratis. Le ha dado al país adversario, llámese republicano, por demandar, porque Biden, como habíamos previsto, obligó a las empresas de más de 100 trabajadores en adelante a vacunarse. Ordenó a todos los empleados a vacunarse, a todos los militares, o sea, ordenó una serie de medidas para ellos y los otros. ¿Cómo entiende eso? Hay un periodista legendario que hasta se equivoca porque él dice, bueno, hay que respetar la libertad, pero ¿qué libertad? O sea, si alguien quiere morirse, que vaya a una mazmorra, pero el problema no es que yo me vacune, el problema es la responsabilidad que el no vacunado tiene frente al tercero. Ese es el problema fundamental. O sea, yo voy a infectar al otro porque estoy libre de no vacunarme. Para mí es un poquito como... De manera que estamos muy ansiosos de ver qué dice la Corte, porque 26, el Partido Radical dice que lo van a demandar. ¿Se atreverá o no? Yo quisiera que sí, a ver qué dice la Corte, a ver si estamos bien o mal, digo yo. Bueno, querida audiencia, disculpen estas disquisiciones y espero que disfruten de este conversatorio, de estos tres grandes de la música. Y de nuevo, en nombre de Mariela Molina, no dejen de leer lo que Mariela Molina escribe en los conversatorios. Y mi persona piden con el mayor respeto y cariño hacia ustedes. Un placer y hasta muy pronto, ¿sí?